Bien, hoy es un día, tengo entendido, a cargo de jóvenes adultos. Entonces, me invitaron, gracias. Me han dado este capítulo que está en el capítulo que se leyó en esta tarde. Es el segundo libro a los Reyes, capítulo 22. Aquí en este libro vamos a encontrar uno de los acontecimientos sensacionales, porque sucedió algo interesante en la vida de un joven, justamente en la vida de un joven. Y dice aquí la porción, capítulo 22, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. 8 años, un rapazuelo, ¿no? De 8 años comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 31 años. ¿Sabe qué es lo interesante? Versículo 2. Quizás en este capítulo no nos vamos a detener a ver muchos nombres que hasta son difíciles de pronunciar. Bueno, aquí también ya hay nombres difíciles de pronunciar, ¿no? En Yucatán cada vez hay nombres más raros. Pero ahí hay una cantidad de nombres. No nos vamos a detener en esos nombres, sino en el acontecimiento. Josías tenía 8 años. Versículo 2: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre. Qué interesante, hizo lo recto. Acabo de ver que los pequeños salen para tomar su clase. Yo no me acuerdo que cuando yo venía al templo, a la hora del culto, de la predicación, nos separáramos, ¿verdad? Digo, no sé. Yo me acuerdo que nos quedábamos todos, y no importa si eran 7, 8 años o 9. ¿Y sabe qué podemos aprender aquí? Que a los 8 años podemos tener entendimiento, podemos entender la palabra de Dios. Todavía me acuerdo la lección de Julia de Efesios en la escuela bíblica de vacaciones, cuando yo tenía, creo que 9 años, ¿no? A los 8 años, un niño puede ser utilizado por Dios. Josías tenía esa edad y entendió, y es importante que prestemos atención, porque este niño fue utilizado por Dios en gran manera. Yo le llamaría a este acontecimiento el niño que se comportó como un grande. El niño que se comportó como un grande. Desde que estamos muy pequeños, pórtate bien, toda la vida nos están bombardeando, pórtate bien. De repente todavía no nos han enseñado cómo portarnos bien, ni sabemos de qué se trata portarse bien, pero nos dicen pórtate bien. Pero este niño a los 8 años, es interesante. Yo tengo que ir a Segunda de Crónicas, capítulo 34, porque ahí también se narra esta misma porción con otros detalles de lo que sucedió en la vida de Josías. De 8 años era Josías, capítulo 34, cuando comenzó a reinar. A los 8 años de su reinado, versículo 3, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios. ¿Ya vieron?
Un pequeño de 8 años comenzó a buscar a Dios. Hoy en día, y siempre ha sido así, rara vez el hombre busca a Dios. La dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay uno bueno, no lo hay. No es normal que alguien busque a Dios. Normalmente nos desviamos, nos equivocamos, hacemos otras cosas, nos distraemos, nos lleva la maldad y no buscamos a Dios. Pero este pequeño buscó a Dios a los 8 años. Después dice, a los 12 comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas. ¿Sabe qué había pasado con Josías? Antes de él habían estado otros reyes, ¿verdad? Y ninguno de estos reyes se había comportado de tal manera. No habían buscado a Dios. En ese momento la nación de Israel estaba totalmente desviados de Dios. Ya no adoraban a Dios. Se habían hecho unas esculturas para adorar. Se habían mezclado con otras naciones de tal forma que aún habían prostituido su fe. Y ahí estaban mezclados con otros y se habían olvidado de Dios. En esa circunstancia, este pequeño, cuando comenzó a reinar, comenzó a buscar a Dios. Qué interesante, ¿no? En la vida de Josías podemos aprender que a los 8 años se puede vivir rectamente. A los 8 años se puede vivir obedeciendo la palabra de Dios. A los 8 años se puede tener comunión con Dios. A los 8 años se puede tener compromiso con Dios. Esto es interesante, porque hoy en día les decimos a los pequeños, no, cuando crezcas. Y ya lo van pensando. Entonces van esperando que cuando crezcan van a vivir rectamente para Dios. Cuando ya seas grande vas a obedecer la palabra de Dios. Cuando ya seas grande vas a poder tener comunión con Dios. Pero eso es mentira. Porque desde que Dios nos da entendimiento y la oportunidad y la posibilidad de entender el propósito de Dios, podemos tener comunión con Dios. Hoy en día, lamentablemente, hay muchos papás y jóvenes que van creyendo que hasta que sean grandes van a ver si piensan en comprometerse con Dios, mucho menos en servir a Dios. No se les pasa por la cabeza. ¿Por qué? Porque les dice, no, es que estás chico. Cuando crezcas, mentira. Las estadísticas dicen que la mayoría de las personas que actualmente son pastores, son misioneros y sirven a Dios, aprendieron la palabra de Dios desde niños. Está comprobado. Y hay estadísticas. Y qué mejor que desde pequeños uno puede tomar ese compromiso con Dios. No cuando ya estás grande. Hay jóvenes hoy en día, 18 años, ya son papás, no pueden mantener a los hijos. Un hijo vive aquí, el otro vive allá, la mamá vive quién sabe dónde. Y la persona no tiene trabajo, no sabe qué hacer con su vida, toman una cuerda, se cuelgan, no saben.
a los 18. Si vamos a esperar que cumplan 18 para ver si entienden cuál es el propósito de Dios, ya perdimos. Ya perdimos. Uno comienza a cultivar en el corazón desde niño con la palabra de Dios. A los 8 años, él ya buscaba a Dios. Él buscaba a Dios todos los días. Es la base de la vida cristiana, buscar a Dios todos los días. La palabra bakash significa buscar, esforzarse, rogar, suplicar, trabajar arduamente con el propósito de encontrar la verdad. Y eso es lo que hizo Josías. ¿Sabe por qué estoy mencionando esto de Josías? Por el acontecimiento que se da en ese capítulo 22. Fíjese que va diciendo: a los 12 años Josías comenzó a limpiar. ¿Quién limpió su casa ahora en diciembre? Levante la mano. Así, porque uno llega y encuentra cosas que ya tienen un año en el mismo lugar, en la misma posición, que ocupa un espacio. Ya usted no puede caminar dentro de su casa por las cosas que tiene dentro y no las quita y le estorban, pero ahí están. Ay, es que si algún día la necesito, pero ya pasó un año, 12, no, ahí están. Y eso pasa mucho. Hay cosas en nuestra vida, hermanos, que hemos dejado que queden ahí. Costumbres, malos hábitos, malas conductas, malos pensamientos, malos comportamientos, y ahí están. Pero ¿sabe qué hizo este muchacho a los 12 años? A los 12 comenzó a limpiar, a limpiar, a limpiar. Nosotros, si leemos ahí, vamos a encontrar que dice ahí: comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas. Derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, las estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros. Todo eso ya tenía el pueblo de Dios acumulado. Ni se acordaban de Dios. Y probablemente hay en nuestras vidas ciertas cosas que no permiten nuestro crecimiento espiritual, porque ahí están y no las quitamos. Una de las cosas que hizo Josías fue limpiar. Algunos inician este año y cada año con el propósito de: ahora sí voy a hacer esto. Yo llegué, pusieron un gimnasio enfrente de mi casa, dije: voy a aprovechar las vacaciones, me voy a inscribir, mañana me voy. Todavía no crucé la calle. Y hay cosas que necesitamos quitar de nuestras vidas, sobre todo cosas que tienen que ver con nuestra vida espiritual. Hay cosas que usted le ha puesto más valor que el compromiso de aprender de la palabra de Dios, de involucrarse en el servicio a Dios. Le ha dado usted más valor que el propagar la palabra de Dios. ¿En cuántos proyectos usted se ha involucrado en llevar la palabra de Dios? Es que está ocupado, tiene que trabajar, tiene que cuidar a sus nietos, a sus hijos, tiene que ir a la escuela,
tiene que esto, es que cómo pago el carro, cómo pago la casa, cómo consigo la comida. Y nos hemos llenado y llenado y llenado, y no hay tiempo de limpiar las cosas que nos obstaculizan para poder concentrarnos y comprometernos y servir a Dios. Usted es responsable de los talentos que Dios le ha dado, y un día Dios le pedirá cuentas. ¿Qué ha hecho usted con eso? Qué interesante. A los 18 años, fíjese, Josías, y aquí está el acontecimiento que sucede en el capítulo 22. Josías encuentra la ley de Dios. Se topa Josías con la ley de Dios. Mandó a las personas a que revisaran el templo, a que juntaran el dinero, les llevaran dinero a los trabajadores, y en medio de ese acontecimiento de estar arreglando el templo, fíjese qué sucedió. A mí me da interesante, ¿no? Vamos al versículo 23. De Segunda de Reyes. Es interesante lo que sucedió ahí. En el capítulo 23, vamos a leer en el versículo 1. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Se había perdido los documentos que era la ley de Dios, y entonces no sabían dónde estaban, y cuando estaban revisando y buscando escombros y cosas, fíjese, uno de los servidores del rey se acercó y dijo: hemos hallado un libro, hemos hallado un libro. Y otro sabía de qué se trataba ese libro. Fíjese, el sacerdote, que se supone que debería conocer la ley de Dios, cuando le dieron ese documento y ese libro, no sabía qué era. Era la ley de Dios, era la palabra de Dios. Y el sacerdote Hilcías no sabía qué era ese documento. Es interesante, uno lo encontró y supo que era la ley de Dios. Y cuando se lo llevó al sacerdote, el sacerdote vio el documento, dijo: hemos encontrado un libro. Y fue con el rey Josías, y al rey Josías le leyeron ese libro, y ese libro era la ley de Dios. Y en ese momento fue tremendo, de tal manera que ese acontecimiento fue el momento en que Josías se topó directamente con la palabra de Dios. Dice ahí: a los 18 años el rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía. Versículo 4: ve al sumo sacerdote y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que me han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, etcétera, etcétera. Cuando el rey hubo oído las palabras de este libro, cuando el rey Josías hubo oído las palabras de la ley de este libro, rasgó sus vestidos. Los líderes, la gente grande, se supone que los expertos no sabían que era la ley de Dios.
Y Josías, cuando escuchó la palabra de Dios, rasgó sus vestidos. Josías rasgó sus vestidos porque entendió la condición. El libro revelaba la condición de ellos, la condición de Josías, la condición del pueblo, la condición de la nación de Dios. Lo reveló este libro. Y Josías se rasgó los vestidos. Los demás, cuando vieron este libro, ni se enteraron de qué se trataba. Encontramos un libro, pero cuando se le fue leído al rey Josías, el rey Josías rasgó sus vestidos. ¿Sabe qué hizo el rey? Inmediatamente, dice, dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, etcétera, etcétera. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. La preocupación de Josías ahora era observar qué va a suceder con nosotros. Porque este libro que hemos encontrado, que es la ley de Dios, nos desnuda, nos revela, nos pone delante de Dios como personas culpables que hemos quebrantado la ley de Dios. Nos muestra que estamos lejos de Dios. Nos muestra que no estamos comprometidos con Dios. Nos muestra que no estamos sirviendo a Dios. Nos muestra que ni siquiera leemos la palabra de Dios. Y por eso Josías tuvo temor a los 18 años. No cuando fuere viejo. No cuando fuere viejo. A los 18 años. Qué interesante. Ahí entonces podemos encontrar, el rey pregunta por su situación y por la de su pueblo. El rey es perdonado. Es interesante que la palabra de Dios enseña y les enseñaba la ley al pueblo. Si buscares a Dios, si te humillares, si tú acudieras a Dios, Él te oiría. Salmo 34, vamos a observar el Salmo 34 y ahí vamos a encontrar algo interesante. Salmos 34 dice, versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todas mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Josías había aprendido la importancia de que a pesar de que habían pecado, se habían olvidado de Dios, si él buscaba a Dios, Dios le oiría. Y por eso encontramos ahí que Dios le perdonó en el versículo 18. En el 22, 18 vamos a encontrar cómo Dios misericordia de él y cómo le perdonó. Fíjese que va diciendo: mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntáis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar
y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Habían pasado muchos años que esta nación no tenían la ley de Dios, no conocían la ley de Dios, pero llegó un joven de 8 años que comenzó a buscar a Dios, que a los 12 años comenzó a limpiar y a quitar las cosas que estaban obstaculizando el crecimiento de este pueblo. Y a los 18 años ya conocía la ley de Dios. Y a los 18 años propagó la ley de Dios. Porque vamos a encontrar al final del capítulo que reunió al pueblo y que los motivó a tomar un compromiso, un pacto con Dios para vivir en una forma consagrada para Dios. Volvieron a celebrar la Pascua, aquella fiesta que Dios les había establecido para dar gracias a Dios. Ya se les había olvidado, ni tenían la menor idea de lo que era la Pascua. Y Josías volvió a restablecer la celebración de la Pascua. Y el gran acontecimiento fue haber encontrado la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es la mejor manera de comenzar el año? ¿Cuál es la mejor manera de comenzar el año? Buscando a Dios. Buscando a Dios. Yo no sé qué problema tenga usted. Yo no sé si le dé a Coppel, a Soriana, no sé. No sé si compró coche, tiene coche nuevo y se endeudó y ahora está preocupado. Yo no sé si el mes pasado se fue al Buen Fin y ahora está en el Mal Principio. Pero la mejor manera de comenzar el año es buscando a Dios, como lo hizo Josías. He visto en muchos lugares, muchos jóvenes, muchas personas que a los 15, 18 están totalmente perdidos. He visitado más de 100 centros de rehabilitación, más de 100 cárceles en el país, y vemos muchos jóvenes destruidos, literal, destruidos. Vamos a terminar. En el versículo 21 vamos a encontrar algo que también de alguna forma capítulo 23. Versículo 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Para mí es triste lo que haya sucedido en el pasado, pues ya había sucedido y no había habido un rey que buscara a Dios. Se habían desviado los reyes antes de Josías. Había pasado un tiempo largo. Josías fue el primero en buscar a Dios desde entonces. Pero ¿sabe qué? Lo más triste es que no hubo
ningún otro rey después que buscara a Dios. Mi pregunta es si aquí va a haber alguien más que busque a Dios. Quizás usted comparte su fe con sus hijos o con sus nietos y posiblemente ellos no van a buscar a Dios. Y se perderá aquella generación de personas que fueron comprometiéndose y fueron sirviendo a Dios. Esto es lo triste. Pero mientras haya oportunidad, nosotros debemos insistir en enseñar, en mostrar la importancia de buscar a Dios. Josías buscó a Dios. Josías limpió, se comenzó a limpiar. Josías se topó con la palabra de Dios, encontró la palabra de Dios, conoció la palabra de Dios. Josías se comprometió a servir a Dios hasta que murió. Aún a pesar de que después de él ni sus hermanos ni sus hijos buscaron a Dios de esa manera. ¿Quieres comenzar bien el año? ¿Quieres comenzar bien el año? Busca a Dios. Comprométete con Dios. Establece un pacto con Dios, tú y Dios, de que a partir de ahora vas a comprometer, te vas a poner las pilas y vas a servir a Dios y vas a conocer su palabra. No vaya a ser que un día tu vida sea juzgada por el polvo que tenga la tapa de tu Biblia y que ya no la conozcas, y que tus hijos y tus nietos algún día te pregunten: ¿qué es ese libro? Sería muy triste que ni siquiera supieran qué es ese libro. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque sin lugar a duda el acontecimiento que sucedió en la vida de Josías, de haber encontrado tu palabra, hizo un despertar en esta nación, de tal forma que lloraron, se arrepintieron, y que Josías fue un rey que tú utilizaste en gran manera para restablecer la ley en el pueblo de Dios. Dios, suplicamos que no nos distraigamos, suplicamos que no nos ocupemos en nuestros deberes de todos los días y nos olvidemos de tu palabra. Suplicamos, Dios, que no le pongamos mayor valor a ninguna otra cosa sino el servirte a ti y el vivir para ti. Lo suplicamos, Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.